Pues bien, lo que quiero que en esta mañana, en estos minutos de predicación, hacer es que todos podamos pensar en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Admirarnos, porque pensar en Cristo, hermanos, es algo puro, es algo bueno, es algo digno de alabanza, es algo que despierta nuestra admiración. Nosotros podemos pensar en muchas cosas que vengan a nuestra mente, pero ninguna supera el poder ver, meditar o pensar en la persona de Cristo, en quien, por ejemplo, dice la Escritura, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en cuanto a Cristo, nosotros podemos también pensar mucho acerca de Él. Por ejemplo, podemos pensar en sus palabras, sus milagros, su muerte, resurrección, su ascensión, sus promesas, su naturaleza, su persona, pero también están sus oficios. Por ejemplo, ¿saben cuáles son los oficios de Cristo? Que Él es ¿qué? Profeta, sacerdote y rey. Pero también entre todo esto que podemos pensar de Cristo está su humillación y su exaltación. Y vamos a ver por qué. Entonces acá Pablo está enseñándole, aconsejando, instruyendo a la iglesia de esta localidad o a los filipenses. Él viene exhortándoles por medio de distintas palabras. Él les dice, por ejemplo, en el versículo 29, capítulo 1:29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ustedes se les ha dado el don, la oportunidad de creer en Cristo, pero también de sufrir por Él. Y ya entrando a nuestro capítulo, Pablo, les hace una petición a esta iglesia local. Está en el versículo 2. ¿Cuál es la petición? Completad mi gozo, dice Pablo a esta iglesia. Hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo, si hay alguna misericordia, completen mi gozo. Eso es lo que Pablo les está pidiendo a ellos, completad mi gozo. Pero ¿cómo? ¿Cómo les dice Pablo que completen su gozo? Él les hace una petición en particular. ¿Cuál es? La unidad. Él les está pidiendo a esta iglesia local unidad. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 2. Completad mi gozo, pero ¿cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo, como la Escritura en muchas ocasiones, innumerables, manda a que las iglesias locales gocen de una unidad como un cuerpo que es. Él dice allí, hermanos, sean de un mismo sentir, de un mismo pensar, sean unánimes. También Él viene enseñándoles, aconsejándoles, exhortándoles también, no solo a la unidad, sino también a la humildad, como veíamos ahorita en la escuela bíblica. Nada hagáis por contienda, hermanos, evalúen sus motivaciones, nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por contiendas, por disputas necias, por vanagloria? No, dice el apóstol. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. ¿Cómo con humildad? Estimando a los demás como superiores a Él mismo. La Escritura también en varias oportunidades nos enseña eso. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe de tener. Consideren a los demás como superiores a nosotros mismos. Por ejemplo, el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También nos está llamando al servicio. Pensar en la necesidad de nuestro prójimo, o en este caso de nuestros hermanos de la iglesia local. Es un llamado que Pablo le hace a esta iglesia local de negarse a sí mismos, de una abnegación. Por un momento dejemos de pensar en nosotros, en nuestros intereses, y miremos y velemos por los intereses de nuestros hermanos. De modo que todas estas enseñanzas introducen a la humillación y la exaltación de Cristo. Pablo les exhorta, hermanos, tengan unidad, hermanos, sean humildes, hermanos, sírvanse los unos a los otros.
Eso nos da luz para que en el versículo 5 Él diga las siguientes palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, Pablo les dice a esta iglesia: hermanos, miren a Cristo, fijémonos en el sentir que hubo en Él para que nosotros también lo imitemos, le sigamos, le sirvamos. Eso es lo que viene enseñando acá el apóstol. Y ahora sí vamos a analizar un poco más lo que quiero enfatizar en esta mañana. ¿Cuál fue el sentir de Cristo entonces? Si Pablo les dice que nuestra meta es que nosotros haya el mismo sentir que hubo en el Señor, ¿a qué se refería el apóstol? ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Bien, vamos a verlo en los últimos versículos de esta porción de la Escritura, que comienza desde el versículo 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, ya hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiero detenerme ahí por un momento, porque hermanos, es uno de los versículos, de los muchos versículos que hay, donde nos habla de la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Sí? Miremos que dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este es un texto claro, directo, que nos habla de la naturaleza divina de Jesucristo, de su deidad, de Él como segunda persona de la Trinidad. También es bueno que recalquemos lo siguiente, o que meditemos un poco en esto. Fijémonos que el texto dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acá hay algo importante. Esto nos enseña que Jesús nunca negó su naturaleza divina. Él nunca negó su deidad. Él nunca dijo: yo no soy Dios. Él siempre afirmó ser Dios. Siempre, nunca la quiso negar. Nunca la quiso negar su naturaleza divina. Pero acá lo que el texto nos está diciendo es que Él no se quiso aferrar a esa naturaleza divina, la cual tenía, la cual gozaba, la cual goza, y no se aferró a ella. ¿Qué quiere decir estas palabras de que no se aferró a ella? Quiere decir que aunque Él, siendo Dios, teniendo esa naturaleza divina, eso no le impediría, no sería un impedimento para su humillación. No iba a ser un impedimento para su humillación. En ese sentido quiere decir que Él no se aferró a esa naturaleza divina. Él la estimó, nunca la negó, siempre la afirmó, pero eso no fue un obstáculo para que Él se humillara a sí mismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y es la gran pregunta, hermanos, que hoy nos debemos hacer. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La Biblia acabamos de leer, estamos viendo, Cristo se humilló a sí mismo. Pero ¿en qué se humilló? ¿A qué hace referencia la Escritura con la humillación de Cristo? ¿En qué consiste su humillación? Pues bien, el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En estos dos versículos, versículos 7 y 8, tenemos la humillación de Cristo. En estos dos cortos versículos, pero vamos a analizarla con detenimiento. ¿En qué consistió su humillación? Pues bien, el apóstol dice que Él se despojó a sí mismo. Y acá quisiera hacer una aclaración. Cuando Él dice acá que Cristo se despojó a sí mismo, no está hablando de su naturaleza divina. Porque hay algunos que al leer esta cita dicen que Él se despojó de su naturaleza divina como parte de su humillación, lo cual no es cierto y constituiría una herejía. El Señor, como les mencionaba ahorita, nunca negó su deidad
y nunca se despojó de su divinidad. Nunca. Sino que cuando acá dice se despojó a sí mismo, hermanos, son palabras para hacer referencia a su humillación. Es decir, cuando acá dice que Él se despojó a sí mismo, está diciendo que Él se humilló. Él se humilló. ¿Cómo lo hizo? Hermanos, allí dice que Él fue semejante a los hombres. Acá tenemos el primer aspecto de su humillación. ¿Cuál? Su encarnación. Que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Por supuesto, acá ya estamos hablando también de la doble naturaleza de Cristo. Acabamos de ver su divinidad. Ahora estamos hablando también en su humanidad. ¿Cómo se humilló, hermanos? ¿Por qué se humilló? Porque nos dice que Él se hizo semejante a los hombres. ¿Esto constituye una humillación? Sí, claro que sí, hermanos. Pero era necesario que todo esto aconteciera, dice la Escritura, que tuviéramos un sumo sacerdote con nuestra naturaleza, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno semejante a nosotros en todo, pero sin qué, pero sin pecado, como dice la Escritura. Él se hizo también hombre, pero sin pecado, sin una naturaleza pecaminosa. También quiero enfatizar acá lo siguiente. Cuando dice que se hizo semejante a los hombres, dice tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, no está diciendo que Él tomó la apariencia de hombre solamente. Hay quienes afirman también que Él no se hizo hombre en un sentido literal, sino que solo era un aspecto y una apariencia humana, lo cual también es un grave error. No, hermanos, Cristo no solamente tuvo la apariencia de hombre, Cristo se hizo hombre. En Juan dice que el Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tomó la naturaleza del hombre, pero sin pecado. Fue en todo semejante a nosotros, hermanos. Eso constituye parte de su humillación. Por supuesto que sí, que Dios, que la segunda persona de la Trinidad se haya hecho como una de sus criaturas, constituye una humillación para Él. Que Él se haya hecho como una de sus criaturas, la cual había caído en rebelión. Me refiero al hombre, al ser humano. Quiero leer Hebreos 4:15 para que veamos esto un poco con más claridad. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra ¿qué? Nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, parte de su humillación, no hay duda, fue que Él se hizo hombre, tomó nuestra semejanza, se hizo semejante a nosotros. Otro aspecto de su humillación, ya vimos uno, ¿sí? Su encarnación. Otro aspecto de su humillación es que se hizo siervo, lo que hablábamos ahorita en la escuela bíblica. ¿Qué dijo nuestro Señor? No vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Allí está mencionando Pablo esto como parte de su humillación. Dice, tomando forma de siervo. Por supuesto que hace parte de su humillación, hermanos. No solamente se hizo hombre, sino que estando en esta condición se hizo siervo. Ejemplos en la Escritura. ¿No lavó nuestro Señor los pies de los discípulos? Por supuesto que lo hizo. Hermanos, imaginémonos esa escena. A mí siempre me ha llamado la atención que el Hijo del Dios viviente haya lavado los pies de los apóstoles.
Es algo que no cabe en la mente humana. Por eso Pedro al principio se resistió, no quería. Pero no solamente el hecho de lavar los pies, sino su vida en general fue una vida de servicio, de misericordia, y ese servicio lo llevó ¿a qué? A la muerte. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice Pablo en nuestro texto nuevamente de Filipenses, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente, hermanos, se hizo hombre, no solamente se hizo siervo, sino que también su obediencia lo llevó a la muerte. Podríamos pensar que alguien obediente no tendría por qué morir, pero en Cristo Jesús era necesario que así fuera. Que Él, siendo obediente perfectamente, en justicia, muriera. Y acá Pablo, fíjense hermanos, fijémonos, miremos por un momento esa palabra. Él fue obediente hasta la muerte, ¿y qué dice después? Y muerte de cruz. Mire que Pablo en su enseñanza quiere recalcar la forma de la muerte de Cristo. Es decir, no solamente murió, sino que su muerte fue de ¿qué? De cruz. Su muerte fue de cruz, hermanos. Eso también nos habla, por supuesto, de su humillación. Él dice, no murió con cualquier muerte, fue muerte de cruz. Crucificado. Todos sabemos, hermanos, que la crucifixión, la muerte por crucifixión, era de las muertes más dolorosas, pero no solamente las más dolorosas, sino de las más que humillantes que se han conocido. Era una muerte lenta, dolorosa, pero también era una muerte humillante. ¿Por qué humillante? Porque era una muerte pública. Todos lo veían morir lentamente, despojado de sus ropas. Era una humillación, rodeado de criminales. La crucifixión era para criminales. Todo esto nos muestra la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Él murió con muerte de cruz, con la muerte más humillante que puede haber. De modo que acá, hermanos, al final voy a resumirlo, pero hemos visto aspectos de la humillación de Cristo. Ahora pasemos también quiero mencionar algo. ¿Cuál fue la medida de su humillación? La medida de su humillación, hermanos, Él fue humillado hasta lo sumo. Hasta lo sumo fue humillado, hasta un extremo. Es decir, no se pudo haber humillado más de lo que se humilló a sí mismo, haciendo la claridad que Él, Cristo Jesús, hizo todo esto también voluntariamente. Hizo todo esto voluntariamente. Pero no hay duda que Él fue humillado hasta lo sumo. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto, que es la exaltación de Cristo. Hemos visto parte de lo que fue su humillación, pero ahora su exaltación, hermanos. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Allí dice por lo cual, es decir, Pablo está uniendo su humillación con su exaltación. Dice, en virtud de su humillación, Dios el Padre lo ha exaltado hasta ¿qué? Hasta lo sumo también. ¿Y en qué consiste su exaltación? En nuestro texto podemos concluir que está haciendo referencia a su autoridad. Él fue exaltado hasta lo sumo en su autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Dice el texto que, por ejemplo, toda rodilla se doblará delante de Él, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Pero toda rodilla se doblará, reconociendo su autoridad.
No solamente toda rodilla, sino también que toda lengua le confesará como Señor, como Jesucristo es el Señor. Un reconocimiento de su autoridad y de su señorío. Por eso ahorita cantábamos y vemos en la Escritura que Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, el glorioso nombre de Jesucristo, el cual está por encima de todos. Dios su Padre le ha exaltado en gran manera. Vimos ahorita la medida de su humillación, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la medida de su exaltación? La misma también. Nos dice ahí el texto, Él fue exaltado ¿hasta qué? Hasta lo sumo. ¿Qué quiero comunicar acá? Que así como grande fue su humillación, así también grande es su exaltación. Su humillación fue hasta lo sumo, su exaltación fue y será hasta lo sumo también, sin medida. Grande es su exaltación, un nombre que está sobre todo nombre. Ahora, el versículo 11 al final también nos dice unas palabras que son importantes. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Dios Padre. Para la gloria del Dios Padre. ¿Por qué es importante? Por la siguiente verdad, hermanos. Cuando el Hijo, Cristo, es glorificado, cuando el Cristo es exaltado, se reconoce su autoridad, el Padre también lo es. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre también lo es. Acá también vemos la unidad que hay en la Trinidad. El Padre se alegra, Dios el Padre se alegra cuando su Hijo es glorificado. Acá dice que cuando toda rodilla se doble y toda lengua le confiese como Señor, no solamente Cristo estará siendo glorificado, sino también Dios, su Padre. Ahora, hermanos, vamos a ver unos textos que nos van a ampliar un poco más acerca de su humillación y su exaltación. Vayamos en cuanto a su humillación primero. Vayamos al Salmo 22. Salmo 22. Versículos 7 y 8. Vamos a ver en cuanto a su humillación. Salmo 22 del 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estos son salmos que nos hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de su humillación. Se burlaron de él. Recuerdan que al Señor en la cruz le decían, sálvate a ti mismo. Salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Todo esto nos va mostrando también su humillación en el momento de la crucifixión. Versículos 14 al 18, de ahí mismo, en este mismo salmo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hablando desde los salmos de la muerte del Señor, de su humillación, no solamente pública, sino también sus sufrimientos, hermanos. Murió en medio de malhechores, repartieron sus ropas, pero hermanos, miren ese versículo 14.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mis entrañas. Esto sucedió en el alma de Cristo, en el momento de la cruz. Acá lo dice desde el Salmo, pero esto fue lo que Cristo experimentó en la cruz. Su alma se derretía como cera, se deshacía dentro de sí. ¿Por qué? Por el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Su humillación. Vayamos a Isaías 53 también, un texto que es muy conocido por nosotros y que también nos habla con claridad desde el Antiguo Testamento acerca de Cristo y su humillación. Isaías 53, por ejemplo, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué quiero que estemos leyendo estos versículos, hermanos? Porque profundizan más la medida de la humillación de Cristo, en este caso por medio de sus sufrimientos. Él fue herido por Dios su Padre. Jehová quiso quebrantarle. Tal fue la magnitud de sus sufrimientos y de su humillación. Ahora, solo voy a leer un texto en cuanto a su exaltación, ahí mismo en Isaías 53, porque en el mismo pasaje nos marca también ese contraste entre su humillación y su exaltación. Miremos el versículo 10 al 12, nuevamente. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasa? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Acá hay palabras que nos muestran su exaltación. Por ejemplo, ahí el 52:13, Isaías 52:13 también. He aquí, mi siervo será prosperado y será ¿qué? Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Ese es Dios hablando de su Hijo. Él será engrandecido, como vimos ahorita, un nombre sobre todo nombre. Será exaltado, toda rodilla se doblará, toda lengua le confesará. Él verá linaje, dice, con los fuertes repartirá despojos. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios el Padre, su voluntad, su decreto eterno, lo cumplirá en virtud de Cristo y de su obra. Pero quiero mencionar esto, hermanos. Versículo 11. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. ¿Han pensado qué significan estas palabras, hermanos? ¿Qué significarán estas palabras?
el fruto de la aflicción de su alma. Acabamos de ver cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo y en alma. Y nos dice este texto, que Él un día mirará el fruto de esa aflicción, lo que logró con sus sufrimientos, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. ¿Qué comunica esto? Que, como dice también la Escritura, ninguno de los suyos se perderá. Su sangre no será derramada en vano. Hermanos, Él mirará a su pueblo y quedará satisfecho de lo que hizo y con el costo que implicó. Estará saciado, satisfecho. Todo esto nos muestra, hermanos, la exaltación de Cristo. Y también, para ir entrando a nuestra parte final, a modo de resumen y como unas aplicaciones prácticas también, voy a mencionar las siguientes, o a modo de resumen también. ¿Cómo podemos concluir en qué consistió la humillación de Cristo? ¿En qué consistió la humillación de Cristo? En su encarnación, como lo vimos, en que Él se hizo ¿qué? Siervo también, en sus sufrimientos físicos, como acabamos de leer en Isaías 53, sus sufrimientos en su alma, en su muerte. En todo eso se humilló Cristo, o es lo que la Escritura nos dice que consistió la humillación de Cristo. Hermanos, meditemos en eso porque nos va a dar gozo. Al principio les decía, en esto pensar, en esto meditar. Otro aspecto, otra aplicación, es que Cristo, en un sentido, ya ha sido exaltado. Por ejemplo, Él ha sido exaltado en su resurrección y en su ascensión. Por supuesto que Cristo ya fue exaltado. Si la Biblia dice que Él ahora mismo está a la diestra del Padre, a la majestad, eso es exaltación. La Biblia dice que Él está en su trono y que la tierra es el estrado de sus pies, por ejemplo. Nos muestra su autoridad, un nombre sobre todo nombre, que Cristo gobierna sobre todas sus criaturas o sobre toda la creación. Sin embargo, esta exaltación será más plena en el día de su gloriosa venida. ¿Por qué? Ahorita lo vimos. Él en ese día mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. De modo que Cristo ya ha sido y es exaltado por sobre todo nombre, pero esa exaltación tendrá su plenitud en aquel día glorioso de su venida. Que si debemos regocijarnos y alegrarnos en esto, hermanos, por supuesto que sí. Debemos regocijarnos en nuestro Señor Jesucristo, tanto en su humillación como en su exaltación. ¿Por qué? ¿Por qué en su humillación? Porque si nosotros decimos ser creyentes, hijos de Dios, debemos alegrarnos en que Cristo se haya humillado? Por la sencilla razón. Pensemos por un momento, ¿qué hubiese pasado si Cristo no se hubiera humillado a sí mismo? ¿Qué hubiera pasado? No tendríamos salvación. Así de sencillo. Si Cristo no se humilla a sí mismo, como hemos visto, aún estaríamos en nuestros pecados. No existiría gracia, no existiría justificación por fe, no habría salvación, hermanos. ¿Por qué? Por lo que vimos en qué consistió su humillación. ¿Sí? Si Cristo no se hubiese humillado a sí mismo, no se hubiese hecho ¿qué? Hombre, no hubiera tomado nuestra naturaleza, por tanto no tendríamos salvación. Si no se hubiese hecho siervo, si no hubiese muerto de cruz, si no hubiese experimentado todos los sufrimientos que acabamos de leer, no habría esperanza. No tendríamos esperanza y aún estaríamos en nuestros pecados, lo cual constituye un motivo de gratitud y de adoración a nuestro Señor. ¿Por qué debemos regocijarnos y alegrarnos también en su exaltación? Por obvias razones. ¿Cuál es el fin principal del hombre?
glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito de la existencia del ser humano. La Escritura dice que para gloria suya Él nos formó, nos creó para su gloria. Entonces, hermanos, si no nos alegra que Cristo sea exaltado, que su nombre sea sobre todo nombre, entonces no sé qué podrá alegrarnos, si esa es nuestra alegría, nuestra ganancia, que Él sea glorificado y exaltado. También, hermanos, debemos imitar su ejemplo. Nosotros hemos visto de imitar. Que si debemos imitar en la humillación, sí, por supuesto que también. La Escritura nos dice, por ejemplo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Claro que sí, también debemos imitarle, hermanos. La Biblia nos llama también a humillarnos a nosotros mismos, en muchos sentidos, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Ese texto está en 1 de Pedro 5, 6. 1 de Pedro 5, 6. Otro aspecto, hermanos, importante, con el cual deseo concluir, es que no hay duda que ante la humillación y la exaltación de Cristo, estamos ante un misterio. ¿En qué sentido esto es un misterio? En el sentido de que nuestras mentes, todas nuestras mentes son finitas y limitadas, tienen un límite. Nuestra mente llega a un límite al considerar asuntos como estos, por ejemplo, de su humillación, de su exaltación. Pero el hecho de que nuestra mente sea limitada no quiere decir que no podamos ir a la Escritura, escudriñarla, la revelación, atesorarla en nuestros corazones, alegrarnos en ellas, porque Dios lo ha querido revelar. En ese sentido, Dios nos ha querido revelar su palabra, cosas acerca de sí mismo, acerca de sus obras, y es nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, amarlas, atesorarlas en nuestro corazón, aun cuando nuestra mente no alcanza a entender en plenitud tan grandes verdades, tan grandes maravillas. Esto era lo que decía David: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Esa debería ser nuestra oración también, hermanos, que Dios abra nuestros ojos y podamos cada día escarbar más las Escrituras y extraer todos los tesoros que hay en la palabra de Dios. Y por último, todo esto, hermanos, nos muestra la gloria de Cristo. Es así de sencillo. Esto es la gloria de Cristo. Nadie jamás se ha humillado como Cristo se ha humillado, ni nadie se humillará como Él se ha humillado, porque es imposible que alguien pueda humillarse como Él lo ha hecho, porque de hecho solo Él podía hacerlo, solo Él podía humillarse así. Y por supuesto, nadie será exaltado como Él ha sido exaltado y será exaltado. De nadie más se ha dicho, de nadie más se dirá que Dios le ha concedido un nombre que está sobre todo nombre. Solamente ante el glorioso nombre de Cristo, toda rodilla se terminará doblando y toda lengua le terminará confesando. De modo, hermanos, que les animo a seguir profundizando en estas verdades acerca de Cristo. Como les decía al principio, no hay nada más sublime que poder ver y escudriñar lo que la Escritura ha revelado de sí mismo, de Él, de su naturaleza, de su deidad, de su humanidad. Y como vimos en esta mañana, hermanos, alegrémonos en su humillación y en su exaltación, la cual ha sido hasta lo sumo. Vamos a orar.